Hoy te explicaré las rebeliones indígenas. Fueron una serie de movimientos anticoloniales que se desarrollaron en el siglo XVIII. Entre las rebeliones más importantes tenemos la de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II. Se dieron principalmente por dos motivos: los repartos mercantiles y la introducción de las reformas borbónicas. Rebelión de Juan Santos Atahualpa. Se desarrolló entre los años de 1742 y 1756 en la zona del Gran Pajonal o Selva Central y se extendió a las actuales regiones de Huánuco, Pasco, Junín y Ayacucho. Juan Santos afirmaba ser descendiente del Inca Atahualpa. Usaba símbolos andinos, pero también símbolos cristianos como los crucifijos. Con ello, buscaba la adhesión de la población andina y de aquellos que ya habían sido evangelizados. Causas de la rebelión. 1. La explotación de los corregidores a través del sistema de reparto, por medio del cual se obligaba a los indígenas a comprar mercaderías innecesarias. 2. Los misioneros franciscanos fueron enviados a la selva para evangelizar a los nativos. Sin embargo, cometían actos de abuso y explotación a través de trabajos forzados. 3. El mesianismo andino. Los indígenas, basados en el mito de Incari, creían en un Mesías andino, pues tenían la certeza que llegaría el día en que un descendiente de los incas pondría fin al dominio español y restauraría el Tahuantinsuyo. Por ello, los campesinos veían en Juan Santos Atahualpa y posteriormente en Túpac Amaru II a un salvador. 4. Otra causa fue la mita minera y obrajera, sistema de trabajo que forzaba y explotaba la mano de obra indígena en las minas y talleres textiles respectivamente. Objetivos de la rebelión: expulsar a los españoles y africanos para restaurar el imperio incaico. También buscaba acabar con el sistema de repartos y el trabajo forzado de la mita. Este levantamiento se organizó involucrando a diversas etnias selváticas tales como los achanincas, chipivos, amuechas, machiguengas, conibos, piros, entre otros. Su estrategia militar fue la guerra de guerrillas, es decir, atacaban de manera sorpresiva. Para ello, aprovecharon el amplio conocimiento que tenían del terreno selvático, situación desventajosa para los españoles. Su plan de lucha era primero ganar en la selva, luego la sierra y finalmente la costa. Por último, derrocar al virrey y coronarse como inca en Lima. Para contener el avance de la rebelión, los realistas enviaron tropas al Gran Pajonal, sin embargo, todas fueron derrotadas. Juan Santos desaparece del escenario de guerra de manera misteriosa. Se dice que fue por la traición de un personaje dentro de su grupo. A partir de 1756, la fuerza de la rebelión disminuyó. Este levantamiento nunca fue derrotado, debido a que las expediciones enviadas para reducir la rebelión muchas veces se perdían por lo difícil de la geografía selvática y el escaso conocimiento que se tenía de ella. Consecuencias de la rebelión. Esta rebelión provocó que la zona del Gran Pajonal quedara definitivamente libre del dominio español. Asimismo, se logró que la evangelización se detuviera, pues las misiones franciscanas abandonaron la región. Rebelión de Túpac Amaru II. En Cusco, 1780, estalló una gran rebelión dirigida por José Graviel Condorcanqui, Curaca de Tinta, Surimana y Tungazuca. Se hizo llamar Túpac Amaru II porque se proclamaba descendiente de Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba. Comercializaba alimentos, coca y herramientas a través del arrieraje de 350 mulas en la zona minera de Potosí. Asimismo, adquiría telas y artesanías que los transportaba a Lima. Como curaca, tenía que mediar entre el corregidor y los indígenas a su cargo, observando una serie de abusos a los que eran sometidos. En tal sentido, realizó una serie de reclamos ante las autoridades coloniales que no fueron atendidos. Causas de la rebelión. 1. Las reformas borbónicas, que elevaron los impuestos de alcabala y la creación de aduanas, lo que afectó su actividad comercial. 2. El abuso y la explotación que sufría el pueblo indígena mediante la mita minera y obrajera.
3. El reparto forzado de mercaderías que los corregidores imponían a los indígenas. 4. Otra causa fue la defensa de su linaje inca. En 1777, José Gravil Condorcanqui entabló una demanda en la Audiencia de Lima contra Diego Felipe Betancur. La disputa versaba sobre quién de ellos era el legítimo sucesor del último inca, Felipe Túpac Amaru I. Este largo pleito judicial, que no había terminado cuando Condorcanqui inicia su rebelión, claramente lo preocupaba, pues la justicia española le había postergado lo que él creía que eran sus derechos ancestrales. José Gravil Condorcanqui buscaba ser reconocido social y oficialmente como heredero y descendiente inca. Ello le otorgaría respeto y prestigio dentro de la nobleza incaica y la posibilidad de liderar una gran rebelión. 5. La falta de una audiencia en el Cusco que administrara justicia y atendiera los reclamos de los indígenas. 6. El mesianismo andino. 7. Los cambios territoriales. En 1776, la corona decidió separar el Alto Perú del virreinato peruano y lo incorporó al recién creado Virreinato del Río de la Plata, rompiendo la unidad económica y política existente, cortándose así el circuito comercial que había entre Cusco y Potosí, perjudicando de esta manera la actividad económica que los comerciantes y arrieros realizaban en esta zona. Objetivos de la rebelión. Su objetivo estratégico fue restaurar el Tahuantinsuyo con los aportes occidentales y sobre la base de los ayllus como ciudades sociales básicas. Acabar con la mita, los repartos mercantiles y los impuestos de aduana y alcabala. Inicialmente fue un movimiento reformista, pues iba contra el mal gobierno de los corregidores. Posteriormente, adoptó una postura separatista frente a la dominación española. Túpac Amaru II, para obtener el apoyo de la población, hizo promesas diferentes para cada grupo social. Por ejemplo, a los criollos les prometió acabar con los impuestos de alcabala y aduana, a los indígenas abolir la mita, a los negros terminar con la esclavitud. La rebelión agrupó a indígenas, mestizos, esclavos y criollos que protestaron contra los abusos del gobierno colonial. Pero como el movimiento se hizo cada vez más radical y violento, ahuyentó en gran parte el apoyo de los sectores no indígenas. Composición del ejército realista. Con el apoyo de los criollos ricos y del obispo del Cusco, los españoles organizan un ejército integrado por indígenas, zambos, mulatos y caciques leales al rey. Túpac Amaru II inició su revuelta el 4 de noviembre de 1780, apresando y ejecutando al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, odiado por sus excesos y abusos contra los indígenas. En su recorrido, Túpac Amaru fue destruyendo obrajes, suprimiendo mitas, repartimientos, impuestos. Asimismo, dejó sin efecto la esclavitud. El 18 de noviembre de 1780, en el Cusco, Túpac Amaru II y sus tropas obtuvieron la victoria en la batalla de Sangarará. A pesar de haber obtenido la victoria en Cusco, con la batalla de Sangarará, Túpac Amaru cometió el error de no tomar la ciudad imperial, sino que se dirigió hacia el sur para levantar a los demás pueblos y sumar esfuerzos. Cuando Túpac Amaru regresa del sur y decide tomar el Cusco, ya era tarde, pues la ciudad imperial se encontraba fuertemente resguardada por el ejército español. En este contexto, el visitador Antonio de Areche ofrece perdón general a todos los indígenas que se pasen al bando español. De esta manera, la rebelión sufre una gran cantidad de bajas, debilitando su fuerza. Es así que Túpac Amaru es derrotado en la batalla de Checacupe. Túpac Amaru II se retiró a Langui, pero fue traicionado por su colaborador y entregado a los realistas junto con su familia. Fue condenado a la pena de muerte por desmembramiento de sus miembros superiores e inferiores, que serían tirados por 4 caballos, objetivo que no se logró por su recia contextura física. Previamente, el rebelde fue obligado a presenciar la muerte de su fiel y colaboradora esposa Micaela Bastidas y el ahorcamiento de su hijo Hipólito. A Micaela Bastidas le cortaron la lengua y fue condenada a morir ahorcada.
lo que no se pudo lograr porque tenía el cuello delgado, motivo por el cual procedieron a patear su vientre hasta dejarla sin vida. Como los caballos no pudieron desmembrar a Túpac Amaru, se procedió a cortarle la cabeza y al descuartizamiento de su cuerpo por medio de hachazos. Esto fue realizado en presencia de su hijo Mariano. Sus partes seccionadas fueron llevadas a las zonas rebeldes para ser colgadas en las entradas con el objetivo de atemorizar futuros levantamientos. Consecuencias de la rebelión. Se originó un colapso demográfico por la muerte de más de 100.000 personas. Se creó la Audiencia del Cusco. Se suprimió el reparto mercantil. Asimismo, los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias. También se suprimió el cargo de curaca. Se prohibió hablar quechua y usar símbolos andinos. De esta manera, la nobleza inca se debilitó y la masa indígena perdió su clase dirigente. Cabe resaltar que de haber triunfado esta rebelión, los indígenas hubiesen tenido el control del poder político. En conclusión, diremos que las rebeliones indígenas estuvieron lideradas por personajes que se proclamaban descendientes de los incas. Asimismo, reflejaban el descontento social que provocaron las reformas borbónicas y el sistema de explotación colonial. También sirvió de ejemplo para las futuras guerras de independencia. Suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita para ver las siguientes publicaciones.